todo lo que está pasando últimamente, los acontecimientos que ustedes bien saben, han surgido muchas preguntas acerca del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo así que existe un arrebatamiento de la iglesia? Que va a haber gente que se va a ir de aquí a esta tierra. Acerca con preguntas acerca de la venida de Cristo por segunda vez, que si existe un anticristo, que cómo va a venir, cómo van a ser estas cosas, y muchas preguntas que han surgido en estos tiempos, personas que no sabían que existían tales cosas. He aquí la motivación para estudiar la palabra de Dios y para profundizar estos temas y darle respuesta a estas preguntas que quizá muchos de ustedes han hecho en varias ocasiones. Con la ayuda del Espíritu Santo, en estos momentos, solo quiero pedirle un grandísimo favor de parte de todos ustedes, y es que me regalen por lo menos un momento de su tiempo. Nos regalen, porque sé que es Dios que va a hablar a través de mi vida, y presten muchísima atención a lo que vamos a estudiar a raíz de la palabra de Dios, porque este es el fundamento, lo que Dios dice en su palabra. Así que les invito a que se queden con nosotros y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de todas estas cosas. Vamos a leer la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Vamos a hacerlo desde el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Una de las primeras curiosidades, y lo hemos titulado de esta manera porque son cosas que llaman la atención de la gente, es conocer qué es el arrebatamiento. El arrebatamiento, significado de arrebatamiento es quitar con violencia algo o arrebatar. Entonces, es una grande verdad que fue revelada al apóstol Pablo, el apóstol de Jesucristo, una verdad que no fue revelada ni a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno de los del Antiguo Testamento. Entonces, lo que primero tenemos que entender es que el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo no es lo mismo que la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que vamos a aclarar en primer lugar es, y me permiten ver algunos apuntes que tengo por aquí. El arrebatamiento de la iglesia, no habrá señales para este grande acontecimiento. Esto lo podemos encontrar en el libro de 1 Corintios, capítulo 15. Libro de 1 Corintios, capítulo 15. Rápidamente voy a ir allá a la Biblia. Que dice así la palabra de Dios. Versículo 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La clave está en el versículo 51, exactamente en el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hay que ir poniendo cada cosa en su lugar. La Biblia en Mateo 24 nos enseña que habrá muchas señales para la venida de Jesucristo.
pero no nos enseña para el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque será en un abrir y cerrar de ojos. Puede ser en este momento que tú estás viendo este video, puede ser en la noche, puede ser en la mañana, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser entre un mes, 2 meses, entre un año, en fin, en cualquier momento. Entonces no habrá o no hay señales para el arrebatamiento, porque bien lo dijo Jesús cuando se refirió a la parábola del ladrón, que si el ladrón supiera que si el dueño de la casa supiera que el ladrón vendría a robar o a minar su casa en la noche, se prepararía, ¿cierto? Pero yo les hago una pregunta: ¿qué ladrón va a dejar señales y a decir que él va a robar tal casa en la noche? Dicho esto, vamos a ir sacando de una vez las diferencias que hay entre el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Reitero, para el arrebatamiento no hay señales, pero para la venida de Jesucristo sí hay señales. Y lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 24. Algunas de estas señales ya se han cumplido, otras se están cumpliendo y otras están a punto de cumplirse. Por ejemplo, ayer enseña la palabra de Dios que habrán guerras y rumores de guerra, que se levantaría nación contra nación. Todos conocemos desde los tiempos antiguos la humanidad viene sufriendo guerra. Tuvimos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y tantas veces que hemos escuchado de que una nación se levanta con la otra. También dice que habrán pestes, que habrán terremotos. ¿Cuántos terremotos no han habido desde que Jesucristo partió de esta tierra hasta nuestros tiempos actuales? Claro está que hay algunas señales todavía por cumplirse. En el arrebatamiento resucitarán los muertos en Cristo, y lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo más exactamente el 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que quiero aclarar aquí es que cuando hablamos de resurrección cometemos muchas veces el error de creer y de pensar de que todas las personas que han muerto desde que Cristo fundó el mundo van a resucitar en esta resurrección. Y es un grave error que cometemos. Porque bien claramente lo está diciendo la palabra de Dios, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, todos aquellos que murieron después de Jesucristo hace nuestros tiempos actuales. Los del Antiguo Testamento no murieron en Cristo, murieron bajo la ley. Y vamos a aclarar esto más adelante. En la venida de nuestro Señor Jesucristo resucitarán los muertos que murieron en el Antiguo Testamento, o sea, en el Antiguo Pacto, los que murieron bajo la ley, aquellos hombres y mujeres de Dios. Y me atrevería hasta afirmar que resucitarían aún las almas a las cuales Jesucristo le fue a predicar cuando descendió al fondo de la tierra en el Nuevo Testamento, cuando Él murió, que duró 3 días muerto y resucitó al tercero. Entonces resucitarán los muertos que murieron, pero antes de Jesucristo. Esto lo podemos también afirmar en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 5, y en el libro de Daniel 12:12. Ahí podemos encontrar la justificación por parte de la Biblia de lo que estamos diciendo. Y me permito leer un texto, el cual acabo de mencionar, que está en Daniel 12:2, que dice así la palabra de Dios: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso dice la palabra de Dios claramente, muchos de los que duermen. Fíjense que esta palabra se encuentra en el Antiguo Testamento y lo escribió el profeta Daniel.
Todavía Jesucristo no había venido a la tierra. Todavía no estábamos viviendo bajo la gracia. Esta persona estaba en el antiguo pacto y Daniel escribe esto en el Antiguo Testamento, refiriéndose a todas las personas que habían muerto en aquel entonces. Obviamente estamos hablando de los hombres y mujeres de Dios, porque bien nos dice aquí la palabra de Dios: uno para vergüenza y confusión perpetua, pero otros para vida eterna, que van a despertar del Antiguo Testamento, y esto es en la segunda venida de Jesucristo, o sea, en los tiempos después que haya pasado los años de tribulación, es cuando va a haber esta resurrección, y eso lo dice Apocalipsis 25. Y los otros muertos no resucitaron hasta que hubo pasado los 1000 años. Eso lo dice Apocalipsis 25. Estamos hablando de la misma resurrección de los que murieron en el antiguo pacto. Unos van a resucitar para vida eterna, o sea, los hombres y mujeres que hicieron la voluntad de Dios van a resucitar para la vida eterna, pero los hombres que hicieron lo malo delante de Dios, que no se arrepintieron de sus pecados, resucitarán para vergüenza perpetua, o sea, que van a ser condenados eternamente y echados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y seguimos avanzando. Otra curiosidad, que es una verdad bíblica y una diferencia también entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, es que el arrebatamiento será en un palpadeo. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15, 22, donde dice el apóstol Pablo que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sucederá el arrebatamiento. O sea, lo que nosotros demoramos palpadeando, así será la venida, o así será el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. La Biblia dice en Mateo 24 que como el rayo que sale en el oriente, ustedes saben que un rayo tiene una velocidad tremenda, será algo maravilloso, algo que no todo el mundo se va a dar de cuenta, ya lo vamos a ver más adelante. Será un acontecimiento cual nunca antes lo ha habido. Las noticias, la dificultad actual en la que nosotros nos encontramos, por esto de la pandemia y todo lo demás, ocupa los primeros lugares en todos los noticieros del mundo. Y yo me pongo a pensar, ¿qué tal cuando suceda algo como esto? Que aviones se estrellen porque sus pilotos desaparecieron, automóviles, se acostó el marido con la esposa y el uno fue tomado y el otro fue dejado, buscar al padre a su hijo, el hijo al padre, y de un momento a otro desaparecieron miles y miles de personas. Y la gente va a quedar, como dicen en mi tierra, viendo un chispero, por no haber creído a la palabra de Dios, por su incredulidad. Entonces será un acontecimiento que ocupará los primeros lugares en todos los noticieros, las redes sociales, la radio y todo esto, porque muchos, miles y miles de cristianos desaparecerán en todo el mundo. Pero eso va a ser algo rápido. La venida de Cristo será después de los años de tribulación. Quizás muchos han escuchado de que hay, ¿no?, que la gran tribulación, que tal, que el anticristo, que lo uno y que lo otro. Bueno, sí, la Biblia nos enseña en Apocalipsis que después que la iglesia sea arrebatada van a venir 7 años, pero no todos los 7 años van a ser de tribulación. 3 años y medio será de paz y seguridad económica, un pacto o un decreto firmado por el anticristo, pero después de los 3 años y medio entonces serán de gran tribulación, porque el anticristo violará el pacto que firmó con las naciones que se aliaron con él. Y cuando venga Jesucristo, dice la Biblia,
y este texto sí lo quiero citar de inmediato, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y el libro de Apocalipsis dice que todo ojo le verá. Eso dice el libro de Apocalipsis. La venida de Cristo será después de los años de tribulación. Y vamos a citar otro texto que les acabé de leer. Nos está queriendo decir que Jesucristo va a venir después del anticristo, esos 7 años. Cuando Cristo venga, aquí nos acabo de decir que destruirá al anticristo con la espada de su boca, o sea, con la palabra de Dios y con el resplandor de su venida. Y entonces allí es donde dice la palabra que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Bendito sea el Señor. Libro de Osea, capítulo 6, del 1 al 2. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. Dice así la palabra de Dios: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de los días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesucristo venga en su venida, todo ojo le va a ver. El arrebatamiento no lo verá todo el mundo, y lo podemos ver en la cita que tenemos como base, 1 Corintios 15:52, que dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, la persona cuando se van a dar cuenta es quizás cuando el compañero que uno tuvo al lado o que usted tuvo al lado, pues se fue, desapareció, dejó las primeras ropas allí tiradas. Es algo tremendo. Pero repito, y ahora sí, aquí tengo la cita, Apocalipsis 1:7, que nos afirma y confirmamos que la venida de Jesucristo lo va a ver todo ojo. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén. Eso dice Apocalipsis 1:7, para confirmar lo que acabamos de decir. Entonces, si van notando la diferencia que hay entre el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo y la segunda venida de Jesucristo, para que no de pronto se confundan pensando que son los mismos eventos cuando son cosas muy diferentes. El arrebatamiento de la iglesia es sin el anticristo. Óigase bien, el arrebatamiento de la iglesia es sin el anticristo. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo que la palabra de Dios está diciendo aquí es que ya está en acción ese misterio de la iniquidad, pero que en el momento hay quien lo detiene. ¿Y quién es el que lo detiene? Al anticristo, el Espíritu Santo de Dios, que está con la iglesia de Jesucristo. Pero cuando suceda lo del rapto o el arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo levantará a la iglesia de Jesucristo y se irá de la tierra.
no estará aquí. Porque Él es el quien le entregará la novia al esposo, al Cordero, el Hijo de Dios. La novia es la iglesia. Pero dice, hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Óigase bien, esto es el Espíritu Santo. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, que después que el Espíritu Santo levante la iglesia, se levantará el anticristo. Escúchese bien, y quiero aclarar esta parte aquí. El anticristo no va a venir con nubes de demonio, no va a aparecer como un cacho, no va a aparecer como un rabo, no va a aparecer como un espanto. El anticristo va a ser una persona común y corriente que se levantará como un gobernador, como un dictador, que buscará la unión de diferentes naciones, exactamente de Europa y de Medio Oriente, para conformar un solo reinado a nivel mundial. O sea, va a ser una persona que va a venir con señales, con milagros y con prodigios, que va a engañar a mucha gente, porque mucha gente le va a seguir por las señales, porque Satanás, la serpiente antigua, le dará el poder para hacer todas estas señales. Entonces el anticristo, después que la iglesia parte de la tierra, es cuando él va a entrar en acción y se va a manifestar, se va a levantar. No es que va de pronto a descender del infierno, descender del cielo, no. Va a salir de uno de los países del Medio Oriente. Entonces el arrebatamiento va a ser sin el anticristo, o sea, todavía el anticristo no ha de ser revelado hasta que la iglesia parte. Entonces allí sí va a aparecer el anticristo. En la venida de Jesucristo ya va a estar el anticristo, y lo acabamos de leer, que el Señor mismo lo destruirá con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida al anticristo. Entonces si van captando la diferencia, el arrebatamiento de la iglesia sin el anticristo y la segunda venida de Cristo con el anticristo, porque Jesucristo es el que lo va a destruir. Y seguimos adelante. Otra de las curiosidades que también quiero aclarar es, en el arrebatamiento, y también obviamente diferencia entre el arrebatamiento y la venida de Cristo, es en el arrebatamiento nos vamos, o sea, Cristo viene por su iglesia, y en la venida de Jesucristo nosotros, la iglesia, venimos con Jesucristo. Algo un poco complicado de entender. Dicho de otra manera, Jesucristo viene con sus ángeles, con voz de mando, con voz de trompeta, a buscarnos a nosotros. Pero en la venida, cuando Él venga con su resplandor, cuando Él venga a buscar el remanente de Israel y a todos aquellos que no murieron, o sea, que murieron por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo en la gran tribulación, cuando Él venga por ellos, vamos a venir también con Jesucristo y vamos a venir a pelear la guerra de Armagedón. Ya vamos a venir con Cristo, y entonces allí, después de la guerra de Armagedón, será todo consumado, será el fin de todo. Entonces se nota una diferencia. El arrebatamiento, Cristo nos viene a buscar. En la venida de Cristo, nosotros venimos con Cristo. Entonces, recapitulando un poco todo, lo que más quería resaltar era que tuvieran bien claro qué es arrebatamiento y qué es la segunda venida de Cristo. ¿Cuántas diferencias hay entre todo esto? Bueno, para no atrasarme, pues si se les escapó algo, pueden retroceder el video, pueden ponerlo en pausa, pueden tomar los apuntes que quieran tomar. Les tengo otro dato bastante interesante, otra curiosidad que quizás les interese saber. Los años de tribulación no son 7 años, como muchos piensan, ¿no? Los 7 años de tribulación, y ya lo mencioné antes. Solo serán 3 años y medio.
Porque los primeros 3 años y medio, después que la iglesia sea arrebatada, van a buscar o van a tener la forma de hacer un solo gobierno a nivel mundial. Se levantará el anticristo, impondrá sus propias leyes, firmará un pacto, un tratado de paz y de estabilidad económica, pero él mismo violará ese pacto o tratado de paz después de 3 años y medio, porque después de estos 3 años y medio el anticristo se revelará. El anticristo será alabado, será exaltado, las personas lo tendrán como Dios. Él se sentará en el templo de Jerusalén, los mismos judíos lo van a adorar, lo sentarán en el templo. Jesucristo lo dice en Mateo 24, que cuando se manifieste la abominación desoladora, entonces allí se levantará esa abominación desoladora. ¿Por qué? Porque el anticristo hará cesar los sacrificios, la ofrenda, y se rebelará contra todos los hijos de Dios. Esto va a ser una cosa tremenda. Cuando él se rebele, entonces los judíos van a decir, no, nos engañó, van a reaccionar, este no es Dios, y él mismo entonces los perseguirá para hacerles daño. Son 3 años y medio de tribulación, no son 7. Bueno, a continuación, espero que les haya quedado claro. Ojalá me haya sabido explicar, me haya saber entender todo este tema, que a la vez es algo sencillo de entender, pero a la vez es muy complicado. Y ojalá el Espíritu Santo le dé el entendimiento a usted para que le sea iluminado y usted pueda comprender.